que Angélica fue y se le metió a la cama a Navarro. Hola, soy Meili, su amiga Meili. Hola amigos, bienvenidos a La Villa Tiene Historia. En esta ocasión vamos a hablar del archivo parroquial de Villa de Álvarez. Me acompaña el amigo Agustín Márquez Gileta, quien nos va a dar una explicación acerca de lo que ha sido el archivo parroquial de nuestra ciudad. Esta iglesia, como la vemos, es muy antigua, sin embargo, no es la iglesia original, no es la parroquia original. La parroquia fue fundada en 1554 en lo que hoy conocemos como San Francisco de Almoloyan, gracias a una iniciativa del visitador Lebrón de Quiñones. Entonces él, para proteger a los indígenas de esta región de Almoloyan, pidió la ayuda de la orden de los franciscanos, que eran unos monjes que apoyaban mucho y evitaban el maltrato de los españoles hacia los indios. Cuando se funda el convento Fortaleza de San Francisco de Almoloyan, también nace, como quien dice, esta parroquia, ¿verdad? Porque después se trasladan hacia acá y la iglesia, esta que conocemos, ¿verdad? Fue inaugurada hace 116 años, el 4 de octubre de 1903. Vino el señor obispo y se inauguró la iglesia. Ha tenido modificaciones, como vemos, ¿verdad? No es la original, pero es una parroquia antiquísima, de las más antiguas de Colima y de las más antiguas de la región. Bueno, Agustín, y cuéntame, ¿de qué se compone un archivo parroquial? ¿Cuáles son los elementos para considerarlo archivo? Este archivo parroquial, como ya lo habíamos dicho, empieza a tener documentos a partir de una instrucción del obispo de Michoacán, porque esta parroquia pertenecía al obispado de Michoacán. Entonces se empiezan a tener instrucciones de que se tiene que llevar un registro de todos los que se bautizaban, todos los que se casaban y de todos los que se enterraban en la iglesia. Porque antes los panteones, como ya habíamos dicho, eran a la vez camposantos. A partir de que se da esa instrucción, en 1661, es que empieza a llevarse registros. Y esta parroquia es una de las más importantes también, porque cuenta con archivos, con documentos importantísimos para la historia de Colima. Y ese hecho, ¿verdad?, de resguardar esa memoria, es un privilegio que tienen los villalvarenses, ¿verdad?, que hay que cuidar, que hay que conservar, porque este archivo nos va a aportar mucha información sobre todas las etapas históricas de Villa de Álvarez, ¿verdad? Hay aquí documentos, por ejemplo, de la Guerra de Independencia y de antes de la Guerra de Independencia. He visto yo documentos que hablan de la guerra entre España y Francia. Por aquí me acuerdo haber visto una carta, ¿verdad?, que es copia, ¿verdad?, de una carta del rey, donde el rey de España pide ayuda, ¿verdad?, que la gente aporte algo de dinero o algún bien o algún producto para sostener la guerra de España contra Francia. Eso es bien importante porque la guerra de Francia contra España es la que dio origen a la guerra de independencia. Y amigos, un dato curioso que me llama mucho la atención de este archivo es la historia de amor que, como muchas otras, ha visto pasar esta iglesia, y no se diga el archivo parroquial, pues está una historia entre una mulata que vivía aquí en Colima y un español. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, la historia es extraordinaria, desde los mismos nombres de los personajes. Uno es Angélica, la mulata, de 12, 13 años de edad. El otro es el novio, Navarro, de unos 16 años de edad. Y la madre de Navarro
el abogado Cifuentes que defiende a la mulata y el tío de Navarro, que era hermano del padre de Navarro. El padre de Navarro ya había muerto, la madre de Navarro ya era viuda. Digo que es extraordinaria porque, para empezar, el nombre de la mulata, que se llama Angélica, los nombres, amigos que nos ven, que nos siguen, los nombres de las personas van variando como varía el tiempo, como evoluciona el tiempo, ¿verdad? Ahora hay Aldos, hay Alans, ¿verdad? En mujeres hay Jessis, hay Sujeis, ¿verdad? Son nombres que nos están indicando una época. Antes hubo Luisas, antes hubo Carmen, en el siglo XIX había Marianas, había Marías, etcétera, etcétera. Entonces, Angélica es un nombre que vamos a encontrar hasta el siglo XX. A mediados del siglo XX empiezan las angélicas y hay muchas angélicas. Ahora ya no hay, también ya vuelven a desaparecer por otros nombres. Entonces, que en 1680 haya una mulata que se llama Angélica es extraordinario. Yo cuando vi el documento, cuando empecé a ver el expediente, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque no correspondía el nombre. Después, otro hecho sorprendente es que el abogado Cifuentes viene desde la Nueva Galicia, desde la capital del reino de la Nueva Galicia, que era Guadalajara, ¿verdad? En una jornada, en un viaje que ha de haber durado 4 o 5 días, a defender a una mulata, también es algo extraordinario. Y que ahora nos lleva el viaje a Guadalajara, o de Guadalajara a Colima, tan solo 3 horas, ¿no? Es interesante ese dato y pues sobre todo, como comentabas tú en algún momento, que era impensable que los abogados vinieran a defender a un mulato, a una mulata y sobre todo tratándose de un matrimonio. Así es. La historia de amor es que Navarro era novio de Angélica y Navarro era español. La madre de Navarro también era española, el tío de Navarro era español. Entonces ellos se oponían a que Navarro, como era menor de edad, tenía 16 años, se casara con Angélica, que tenía 13 años. Entonces, el argumento que viene aquí, que está aquí, en estos libros tan interesantes, en esta historia tan interesante, el argumento que sirve a la madre de Navarro para oponerse y denunciar la intención de su hijo y no autorizarlo, es que dice que Angélica fue y se le metió a la cama a Navarro, ¿verdad? Y dice que eso es impropio, ¿verdad? Sin embargo, en aquel tiempo la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Yo creo que de cada 100, 2 sabían escribir. Entonces era muy importante los testimonios orales, se le daba mucho valor a la palabra. Entonces el abogado interroga a Angélica y le dice, ¿es cierto lo que dice la madre de Navarro? Y Angélica le dice, sí es cierto. Y lo hice porque ella, Angélica, dice, yo trabajaba en la casa del tío de Navarro y él durmió, pasó una noche en la casa del tío de Navarro y él me invitó, me citó en su cuarto, ¿verdad? Y yo fui. ¿Por qué fui? Dice Angélica, ¿por qué fui? Porque él me había dado su palabra de que yo iba a ser su esposa. Desde que eran niños, desde los 10, 11 años, Navarro le había dicho a Angélica, usted va a ser mi esposa. Y por eso Angélica lo hizo. Ahora nosotros podemos decir, no, esos son cuentos chinos, nadie cree en las palabras, porque ahora todo dicen, el papelito vale y todo se lee y demás, pero en aquel tiempo la palabra era fundamental. Entonces, ese argumento que dio Angélica, ¿verdad?, de decir, fui
porque él me había dado su palabra de matrimonio, eso le valió, ¿verdad?, que la siguieran defendiendo, porque a Navarro, aquí está una carta de Navarro, que obra en el expediente. Navarro dice, ¿verdad?, que él sí se quiere casar, que quien se opone a su matrimonio, él dice, yo sí quiero cumplir mi palabra, ¿verdad?, yo soy hombre de honor, ¿verdad?, y mi palabra vale, ¿verdad?, la que no quiere aceptar es la mamá, ¿verdad? Esto nos refleja, ¿verdad?, un contexto histórico, ¿verdad?, donde la palabra, el valor de la palabra, ¿verdad?, el honor de los hombres y de las mujeres estaba en respetar lo que se decía, ¿verdad?, en no mentir, en no engañar. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver nuestros videos, por seguirnos. Los invitamos a que le den like a la página de La Villa Tiene Historia y a la página de Colima de Ayer. Así es amigos, Colima de Ayer y nuestra labor es fundamentalmente para rescatar la memoria de los villalvarenses, ¿verdad?, y de los colimenses en general, mostrarles cómo en estos lugares se encuentran historias increíbles que nos dan identidad y a los cuales les invito, a que la conozcan, a que conozcan su historia y a que conozcan su ciudad y su municipio.